Este es un iceberg de algunos de los lugares más fascinantes pero perdidos de este planeta. Estos son lugares que alguna vez estuvieron llenos de vida, pero no pudieron resistir el paso del tiempo. Comenzaremos con lugares que aún se recuerdan y eventualmente descenderemos a los que nunca deberían haber sido encontrados. Comencemos en la punta del iceberg. Nivel 1. Área 51. El Área 51 ha sido objeto de atención pública durante más tiempo del que nadie recuerda. La cultura pop ha elevado la importancia de la ubicación hasta tal punto que incluso impulsó un movimiento mundial de memes que alentaba a los civiles a asaltar el área altamente protegida. La redada se conoció como la Tormenta del Área 51 y ocurrió en septiembre de 2019. En lo que respecta a la cultura de los memes y las publicaciones basura, el evento de la Tormenta del Área 51 no fue exactamente demasiado perjudicial o grave. Es el extremo secreto que rodea al Área 51 lo que desencadenó una respuesta pública en primer lugar durante décadas. El lugar ha estado bajo mucho escrutinio por parte del público. Lo que en el exterior parece una instalación militar de alta seguridad para el sitio de pruebas de armas y aviones, tiene algunos orígenes bastante turbios y un pasado que no son hechos públicos por sus funcionarios. El Área 51 está ubicada en el punto sur de Nevada, a unos 120 kilómetros de Los Ángeles según los funcionarios. El sitio en sí es bastante pequeño, pero tiene un área cuadrada masiva debido al tipo de pruebas que se realizan allí, siendo armas y aeronaves altamente clasificadas. El término Área 51 no tiene orígenes establecidos, pero se cree que la ubicación solo se conoce con ese nombre en círculos civiles y de teorías de conspiración. La USAF lo llama oficialmente Campo de Pruebas y Entrenamiento de Nevada. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos constantes para mitigar todo tipo de rumores y teorías de conspiración que rodean la ubicación, el Área 51 supuestamente es conocida por algunas actividades bastante sospechosas. La seguridad extremadamente estricta que rodea el área naturalmente duplica su estado cuestionable. La intensa forma de vigilancia que la rodea va desde guardias que patrullan el área hasta varias señales explícitas que indican que habrá uso de fuerza letal en caso de intrusión. El sitio ha sido un punto caliente para varias actividades no humanas, incluidos múltiples avistamientos de ovnis. Ahora, algunas personas argumentan que estos ovnis no son necesariamente actividad extraterrestre y simplemente pueden considerarse objetos voladores no identificados, pero ha habido varios ex-trabajadores en las instalaciones que han salido y afirmado haber trabajado en tecnología extraterrestre, incluido el estudio de cuerpos extraterrestres reales. Este rumor puso en marcha la pelota, y el Área 51 terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos mitológicos más cubiertos en películas y programas de cultura pop, como Independence Day, Doctor Who y Agents of S.H.I.E.L.D., que trabajaron activamente para fortalecer la naturaleza misteriosa e inquietante de la ubicación. Plataformas petrolíferas en Los Ángeles. Hay una razón por la que el petróleo, o más científicamente el petróleo crudo, se conoce como oro negro en ciertos círculos industriales. Es uno de los recursos naturales más rentables y de fácil acceso que existen, e incluso se puede perforar en tu propio patio trasero. Desafortunadamente, nada en este mundo es gratis, especialmente cuando se trata de recursos agotables como el petróleo. Son altamente perjudiciales para el medio ambiente natural y son la razón principal de los problemas climáticos devastadoramente irreversibles que tenemos hoy en día. Cuando Los Ángeles vio su primera chispa de desarrollo industrial en forma de petróleo descubierto por Edward Doney, no tenía idea de lo que vendría. Desde la década de 1890 hasta principios de la década de 1900, Los Ángeles experimentó un inmenso crecimiento económico a medida que se descubrieron reservas masivas de oro negro ocultas a simple vista. Una época en la historia de Los Ángeles en la que la extracción de petróleo era tan omnipresente que la gente afirmaba que parecían árboles en un bosque, así de densamente poblados estaban. Afortunadamente, después de unas décadas de un impacto ambiental altamente rentable pero desastroso, se implementaron leyes gubernamentales y regulaciones industriales para limitar la extracción de petróleo tanto como fuera económicamente posible. Pero los magnates del petróleo no estaban dispuestos a dejar que eso los detuviera. En cambio, encontraron lagunas en estas regulaciones. Comenzaron a camuflar sus operaciones de perforación, escondiendo muelles dentro de enormes edificios modestos, oficinas, centros comerciales, torres religiosas, sus vecinos e incluso instituciones aparentemente nobles como escuelas vinculadas a hospitales y organizaciones benéficas. Uno de los principales ejemplos fue el pozo petrolero Beverly Hills High, también conocido como la Torre de la Esperanza, una plataforma petrolífera disfrazada de escuela con flores pintadas por niños hospitalizados. Se encontraba justo en el medio de Los Ángeles
y era una vista bonita hasta que te dabas cuenta de lo que realmente era. Eventualmente comenzaron a aparecer más de estos, y los magnates del petróleo llegaron a crear islas artificiales frente a la costa de Long Beach. Parecían bastante agradables estéticamente, pero no se equivoquen, estas no lo eran. Incluso ahora, Los Ángeles todavía tiene muchos de estos pozos petrolíferos ocultos en operación, y a pesar del riesgo absoluto que representan para sus alrededores, no muestran signos de detenerse. Parque de atracciones Wonderland. El intento de China de tener su propia versión de Disneyland fracasó cuando surgieron problemas de construcción e inconsistencias financieras durante el desarrollo del mismo. Desafortunadamente, estos problemas surgieron demasiado tarde en el proceso. El parque de atracciones, conocido como Wonderland, ya estaba construido a más de la mitad cuando fue abandonado, dejando atrás un grupo de hermosas estructuras de aspecto medieval, pero nadie que las apreciara. El proyecto comenzó a fines de los años 90 y permaneció abandonado durante años. Ubicado en la aldea Chenshuang de China, en el distrito de Changping, finalmente fue reclamado por agricultores locales. Cultivaron cosechas y criaron ganado alrededor de los edificios terminados y las estructuras que no eran más que los restos de una idea que nunca se completó. Con el tiempo, el parque abandonado se convirtió en el centro de innumerables rumores paranormales. Algunos afirmaron que fue construido sobre un antiguo cementerio. Otros creían que el sitio estaba embrujado por fantasmas que se negaban a dejar que sus lugares de descanso fueran perturbados. Por supuesto, ninguno de estos rumores era cierto. La verdadera razón de la caída del parque fue simplemente una falta de recursos de la empresa, que había asumido un proyecto tan masivo. El contraste entre las grandes estructuras abandonadas de Wonderland y las tierras de cultivo que las rodeaban evocaba una extraña sensación de nostalgia para cualquiera que lo viera. Pero finalmente, en 2013, lo que quedaba del parque fue demolido y reemplazado por un centro comercial, un triste final para un comienzo igualmente triste. Oak Ridge. El Área 51 es una ubicación descaradamente secreta que casi todo el mundo conoce, pero algunas ubicaciones con inclinaciones militares, por obvias razones, se han construido bajo un secreto aún más estricto. Para todos los que ahora están muy familiarizados con Oppenheimer y sus contribuciones al proyecto Manhattan, hay un pequeño detalle que hace que la gravedad de dicho proyecto sea aún mayor. El proyecto Manhattan fue una operación de múltiples ubicaciones que abarcó diferentes áreas. Sin embargo, la mayor parte de su desarrollo material se llevó a cabo en un lugar conocido como Oak Ridge, o como se le llamó más siniestramente, la Ciudad Secreta. En 1942, el ejército y el gobierno de los Estados Unidos tomaron por la fuerza 60,000 acres de tierra en el este de Tennessee para construir esta instalación oculta. Necesitaban una ubicación segura para el enriquecimiento de uranio para la bomba atómica y se establecieron en Oak Ridge. Científicos, ingenieros y trabajadores fueron reubicados allí, juraron guardar el secreto y fueron colocados bajo estricta vigilancia. Torres de vigilancia, alambre de púas y la aplicación de la ley militar aseguraron que el proyecto permaneciera completamente oculto del mundo exterior. Incluso los lugareños no tenían idea de que su trabajo eventualmente conduciría a las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Después de la guerra, la existencia y el propósito de Oak Ridge finalmente se revelaron al público. Su control y gestión se trasladaron a las autoridades civiles bajo la Comisión Atómica, lo que también confirma el hecho de que el lugar sigue siendo una importante instalación de investigación nuclear, con plantas duales que aún trabajan activamente para obtener más avances en la investigación de la energía nuclear. Independientemente de su estado actual, nadie puede negar el complicado legado de Oak Ridge. Si bien fue fundamental para terminar la Segunda Guerra Mundial, también obligó al mundo a una era nuclear que nadie predijo, con todas sus consecuencias. Muchas de sus plantas nucleares originales han sido desmanteladas desde entonces, pero la ciudad sigue tan activa como siempre. Nivel 2. Aeropuerto Internacional de Nicosia. Hay algo tan inherentemente desolador en un lugar que alguna vez estuvo lleno de vida, pero tuvo que cerrarse debido a circunstancias desafortunadas, que solo profundizan la sensación de lo sombrío cuando esas circunstancias están vinculadas, ya sea directa o indirectamente, a la guerra. El Aeropuerto Internacional de Nicosia, ubicado en la capital de Chipre, fue una vez un próspero centro de viajes comerciales antes de ser abandonado en 1977. Inicialmente fue utilizado por bombarderos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial para regresar de Rumania, pero finalmente se convirtió en un aeropuerto comercial en pleno funcionamiento. Proporcionó vuelos regulares a través de una gran cantidad de aerolíneas internacionales y se mantuvo activo desde 1948 hasta 1977. Desafortunadamente, la Segunda Guerra Mundial
no fue la última guerra que este aeropuerto tuvo que presenciar. En 1974, justo cuando el aeropuerto estaba a punto de expandirse y convertirse en un centro comercial mucho más grande, el marco político de Chipre se vio completamente alterado. Su presidente fue derrocado y, en consecuencia, el país entró en crisis. Este aeropuerto de Nicosia se cerró durante unos días. Sin embargo, esos pocos días marcaron el final del aeropuerto, ya que solo una semana después, el país fue invadido por Turquía. El aeropuerto esencialmente se convirtió en una zona de guerra activa. Fue fuertemente bombardeado, con ambos bandos desplegando una gran cantidad de tropas para el combate activo justo en medio de él. El conflicto dejó el aeropuerto completamente inoperable, y poco después, las Naciones Unidas tomaron el control del lugar, lo que marcó el comienzo de años de negociaciones para reabrir el aeropuerto bajo acuerdos conjuntos chipriotas y turcos. Sin embargo, todos y cada uno de estos acuerdos fracasaron estrepitosamente y, en 1977, el aeropuerto fue cerrado permanentemente. Su último vuelo comercial marcó el final definitivo de su servicio. Las imágenes inquietantes del aeropuerto que vemos en Internet hoy en día definitivamente no son para los débiles. Desde los cuerpos de los aviones deteriorados y las salas de recepción vacías, hasta las huellas reales de la guerra visibles en toda el área, no hay duda de que el aeropuerto, ahora abandonado, tiene una historia de haber presenciado algunas batallas muy duras. La iglesia metodista de la ciudad, las antiguas ruinas europeas o inglesas, han sido durante mucho tiempo objeto de deleite público. Estructuras masivas como el Coliseo han sido atracciones turísticas durante siglos y continúan manteniéndose simplemente por lo que representan. Sin embargo, ¿qué sucede cuando las ruinas modernas son lugares que no se construyeron hace tanto tiempo, pero que fueron abandonados simplemente porque el mundo siguió adelante sin ellos? La iglesia metodista de la ciudad, en Gary, Indiana, es el ejemplo principal de un lugar construido para perdurar, pero que no pudo escapar de su trágico destino de ser abandonado. Fue construida en 1926 y una vez fue una gran exhibición de arquitectura neogótica. Básicamente fue erigida como testimonio de lo bendecida que era la próspera ciudad acerera de Gary, Indiana, pero pronto se volvió demasiado costosa para la economía y el gobierno local. Esto es una gran pena si se considera lo intrincada que era la infraestructura del edificio. Era grandiosa y contaba con imponentes vitrales e intrincadas tallas de piedra que la hacían tan hermosa como cualquier iglesia del viejo mundo. Sin embargo, a medida que la industria del acero declinó, también lo hizo la ciudad. La población que alguna vez floreció disminuyó, y para 1975 la congregación de la iglesia se había reducido a casi nada, con costos de mantenimiento en aumento y sin fondos para mantenerla en funcionamiento. La iglesia metodista de la ciudad fue abandonada y, aunque esto le ha dado un aire vintage con enredaderas cubriendo sus paredes y grietas casi deliberadamente estéticas, la estructura en sí es peligrosamente inestable. Décadas de abandono han dejado a la iglesia completamente insalvable. Desafortunadamente, también es un importante sitio de asbesto, lo que hace que la restauración sea peligrosa y financieramente exigente. A lo largo de los años, la iglesia se ha convertido en un lugar atractivo para exploradores urbanos, fotógrafos e incluso cineastas de Hollywood que buscan el escenario postapocalíptico perfecto. A pesar de los múltiples planes para restaurarla o demolerla, la iglesia permanece en su estado inquietantemente hermoso, una reliquia de la época en la que Gary, Indiana, se mantenía en pie. Casas ovni de Sansi. Hay antiguas iglesias abandonadas basadas en la arquitectura gótica victoriana, y luego hay estructuras que parecen sacadas directamente del futuro. Las casas ovni de Sansi, en Nueva Taipei, Taiwán, son una colección inquietante de viviendas con forma de cápsula. Inicialmente se suponía que serían un lujoso balneario para soldados estadounidenses, pero como muchos proyectos de este tipo, perdió su financiación muy pronto. Las casas ovni de Sansi estaban destinadas a ser una visión de la arquitectura moderna diseñada para atraer a turistas adinerados. En cambio, el proyecto fue abandonado antes de su finalización, dejando atrás un paisaje de estructuras retrofuturistas en decadencia que parecen pertenecer a una película distópica. La construcción de estas estructuras comenzó en 1978, con el objetivo de crear un retiro de alta gama inspirado en la estética de la ciencia ficción. De ahí los departamentos con forma de cápsulas ovni apiladas, unas sobre otras. A pesar de la idea única, el progreso del proyecto nunca llegó a completarse. Una serie de problemas financieros y accidentes muy extraños se apoderaron del sitio y todo se cerró antes de que lograra atraer a un solo cliente. Los accidentes variaron desde choques automovilísticos aleatorios en el área hasta trabajadores que supuestamente sufrieron muertes inexplicables en el lugar de trabajo, incluido el suicidio. Algunos incluso creían que el terreno estaba maldito,
ya fuera por estar construido sobre un antiguo cementerio holandés o por una estatua de dragón que fue decapitada durante la construcción. En 1980, el proyecto fue completamente abandonado. Con el paso de los años, las casas ovni quedaron vacías, se oxidaron severamente y fueron golpeadas por el paso del tiempo. Finalmente se convirtieron en un imán para leyendas urbanas, exploradores y fotógrafos fascinados por su inquietante apariencia de otro mundo. A pesar de los esfuerzos por preservarlas como un hito cultural, las cápsulas en descomposición fueron finalmente demolidas en 2010, siendo borradas por completo de la historia de Taiwán. Nivel 3. Kayakoi. Hay algo absolutamente trágico en una ciudad abandonada, con una historia increíblemente rica, especialmente una que no solo fue abandonada, sino que se vio obligada a ser abandonada debido a un conflicto político. Ya hemos visto una serie de ruinas que se han deteriorado simplemente por desastres naturales y guerras, pero Kayakoi es una ciudad fantasma con una historia excepcionalmente triste. Está ubicada en las colinas de la provincia suroeste de Turquía, conocida como Muğla. Fue una vez una vibrante ciudad multicultural que albergaba tanto a musulmanes como a cristianos. Hasta donde la historia puede decir, ambos grupos vivieron allí en completa armonía y participaron activamente en los rituales y festivales de los demás sin ningún conflicto. Las robustas ruinas de la ciudad muestran claramente que la gente de allí eran grandes artesanos, con un don para la construcción y la decoración. Desafortunadamente, la guerra greco-turca cambió todo para los residentes de Kayakoi. Después de que Turquía ganara la guerra y se confirmara el acuerdo de intercambio de población, hubo deportaciones masivas en ambos países. Esto resultó en que 1,5 millones de personas fueran desplazadas por la fuerza de sus hogares ancestrales, incluida toda la población griega de Kayakoi. A quienes se fueron nunca se les permitió regresar, y los musulmanes turcos que se suponía que los reemplazarían nunca se establecieron por completo. Según ciertos rumores, la ciudad tenía notoriedad por albergar cabras griegas salvajes que no dejaban que otras personas se establecieran en sus hogares ancestrales. Con el tiempo, Kayakoi simplemente se marchitó bajo un aislamiento completo. Para 2022, solo tenía alrededor de 900 residentes, todos ellos en las periferias, en lugar de la densa zona de viviendas. Las ruinas bellamente abandonadas de la ciudad son básicamente otro recordatorio inquietante de las consecuencias de la guerra, con su Dieminsus, conjunto de casas magníficamente diseñadas e iglesias despojadas. Kayakoi es lamentablemente ahora solo un museo fantasmal al aire libre. Búnkeres de Albania. Como cada guerra, la Guerra Fría tuvo su propio conjunto de consecuencias, muchas de las cuales aún se pueden ver en todo el mundo. Sin embargo, no todos los países afectados por la guerra miran sus repercusiones con desdén. Un ejemplo de ello se puede ver en uno de los proyectos más grandes emprendidos por Albania durante este tiempo, la construcción de sus infames búnkeres. Todo esto fue impulsado por su líder comunista, Enver Hoxha. El programa, conocido como los Búnkeres de Albania, fue un proyecto de construcción a nivel nacional nacido de la paranoia de Hoxha. Su gobierno era conocido por su hostilidad hacia el mundo exterior y estaba tan convencido de que Albania sería atacada que aisló al país por completo, incluso de sus aliados. Eventualmente, sus temores aumentaron hasta el punto en que lanzó un esfuerzo masivo de fortificación, uno que no solo paralizó la economía de la nación, sino que también preparó el escenario para su propia caída. El régimen totalitario de Hoxha no le ganó exactamente ningún favor dentro de la comunidad internacional, y su paranoia solo empeoró las cosas. Estaba decidido a defender a Albania de una amenaza que nunca llegó, por lo que ordenó la construcción de cientos de miles de búnkeres en todo el país. Las estimaciones sugieren que existen entre 170.000 y 750.000 de ellos. Como era de esperar, este proyecto exagerado solo empeoró la situación de Albania. La economía del país, que ya estaba en dificultades, recibió un duro golpe. El costo de estos búnkeres agotó cerca del 80% de los recursos militares del país. Para ponerlo en perspectiva, solo un búnker podría haber financiado fácilmente un apartamento de 2 habitaciones. Además, el proceso de construcción fue agotador, con duras condiciones de trabajo que incluso llevaron a la muerte de algunos trabajadores. En última instancia, dado que nunca hubo una necesidad real de fortificación, estos innumerables y gruesos búnkeres de hierro y acero quedaron abandonados, y ahora Albania los tiene esparcidos por todo el país sin una razón funcional. Lo positivo es que hoy forman parte de la historia nacional, y muchas personas han aceptado que algunos de estos búnkeres hayan sido reutilizados como casas, atracciones turísticas, restaurantes e incluso museos. Se han convertido en símbolos nacionales, e incluso se pueden encontrar recuerdos con temática de búnker para turistas. La puerta al infierno.
Hay muchos fenómenos naturales que desconciertan por completo a los científicos, como la aurora boreal, la bioluminiscencia, los arcoíris de fuego o la cascada de sangre, entre otros. Sin embargo, este fenómeno creado por el hombre en Turkmenistán es una de las cosas más extrañas que, hasta el día de hoy, no tiene un origen completamente confirmado. La puerta al infierno es un cráter que arde constantemente, ubicado en el desierto de Karakum, en Turkmenistán, y es exactamente como te lo imaginarías. Esta monstruosidad consiste en un enorme agujero en el suelo rodeado de paredes en llamas. Aunque suene como algo sacado de una película de terror de ciencia ficción, la puerta al infierno, también conocida como el cráter de gas de Darvaza, es tan real y espeluznante como parece. No existe una forma completamente segura de saber cómo se creó el cráter. Hay múltiples teorías al respecto. Una de las más populares sugiere que fue el resultado de un experimento soviético que salió mal durante una operación de perforación que supuestamente colapsó accidentalmente sobre una caverna de gas subterránea. Para evitar que los gases venenosos se propagaran a las localidades cercanas, los científicos prendieron fuego a la zona. La forma exacta en la que lo hicieron sigue siendo un misterio, y algunos lugareños afirman que ni siquiera los científicos soviéticos pudieron predecir cuánto tiempo continuaría ardiendo el cráter. Este surgió por primera vez en 1980 y ha permanecido en llamas hasta la actualidad. Hoy en día es una atracción turística masiva en Turkmenistán, y personas de todo el mundo viajan solo para presenciar este extraño sitio. Desafortunadamente, ha habido múltiples discusiones dentro del gobierno de Turkmenistán sobre sellar permanentemente el cráter. Aunque esto aún no ha sucedido, existe la posibilidad de que el fuego se apague por sí solo, ya que los visitantes habituales han informado que las llamas no arden tan intensamente como antes. Oudouwan. Oudouwan es un pueblo de pescadores al este de Shanghái, que posiblemente sea uno de los pueblos fantasmas más inquietantemente hermosos del país. El pueblo alguna vez fue una próspera comunidad pesquera que quedó abandonada en la década de 1980 debido a su lejanía, y hoy se erige como un misterioso asentamiento fantasma con sus chozas completamente cubiertas de enredaderas verdes. El pueblo fue en su momento un asentamiento bastante grande que albergaba a más de 3.000 residentes. Siempre había sido extremadamente pintoresco y una comunidad activa. Sin embargo, a pesar de sus hermosas vistas y ricas aguas de pesca, su ubicación excepcionalmente remota terminó convirtiéndose en su ruina. Durante la década de 1990, la mayoría de sus residentes se mudaron al continente en busca de mejores oportunidades laborales y educativas. La falta significativa de infraestructura moderna y de instalaciones médicas hacía que la vida allí fuera cada vez más difícil. Finalmente, en 2002, esto obligó a las últimas familias a abandonar sus hogares. El pueblo quedó completamente deshabitado y, al no quedar humanos para cuidarlo, la naturaleza terminó reclamándolo. Hoy en día, Oudouwan parece sacado de una película post-apocalíptica o de fantasía. Toda su área comercial está cubierta por un espeso follaje verde que le da el aspecto de un asentamiento de hadas. A pesar de estar abandonado, Oudouwan ha ganado una segunda vida como atracción turística. Personas de todo el mundo visitan ahora el área para capturar su misteriosa belleza, lo que también ha llevado a las autoridades locales a comenzar a promocionarlo oficialmente como un destino turístico. Nivel 4. Antiguo Hotel Diplomat. El antiguo Hotel Diplomat era una estructura en Filipinas que no podía deshacerse de su oscuro e implacable pasado. Esto eventualmente condujo a su caída y comenzó a ganar notoriedad por ser uno de los lugares más embrujados de la Tierra. El antiguo Hotel Diplomat, en la cima de la colina Dominican, en la ciudad de Baguio, fue una vez un lugar de vacaciones para frailes estadounidenses. Estos adquirieron el lugar en 1911 y construyeron un resort en la parte superior como el retiro informal perfecto. Todo era tan maravilloso como suena, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Durante ese tiempo, el hotel se utilizó como un santuario para encontrar protección por parte de personas que huían de las fuerzas japonesas. En última instancia, una vez que los japoneses descubrieron la ubicación, tomaron el control, lo convirtieron en uno de sus propios puestos de avanzada y ejercieron control total sobre el área. Lo que siguió fue un período de ejecuciones masivas, con muchos sacerdotes, monjas y civiles que, según se informa, encontraron destinos horribles dentro de la propiedad. El mundo ahora cree que estos mismos espíritus rondan los alrededores y están atrapados para siempre en el lugar donde fueron asesinados sin piedad. La ubicación finalmente fue adquirida por la cadena de hoteles Diplomat en la década de 1970. Fue reutilizada y remodelada por completo para adaptarse a los estándares hoteleros y permaneció en funcionamiento durante años después de la renovación. Sin embargo, su pasado nunca pareció desvanecerse.
El personal y los huéspedes informaron múltiples encuentros con lo paranormal, afirmando haber presenciado susurros, llantos, gritos y cuerpos sin cabeza, moviéndose por los pasillos. Después de la muerte de los entonces propietarios en 1986, el Hotel Diplomat finalmente dejó de funcionar. A pesar de los múltiples intentos del gobierno por restaurarlo, el hotel permanece abandonado hasta el día de hoy. Sin embargo, sigue siendo un lugar muy popular entre los cazadores de fantasmas y los exploradores urbanos. Fuerte Bangar. Si el gobierno de una localidad pide a la gente que se mantenga alejada de una zona, es mejor creer que algo anda mal. El Fuerte Bangar, ubicado en el estado de Rajasthan, India, es uno de esos lugares. Fue construido por el 23 Pupo o Raja de Amber, Bhagwant Das, para su hijo Madho Singh, y es conocido por su impresionante arquitectura, a pesar de ser un producto del siglo XVI. Sin embargo, no es conocido por su historia real tanto como por su infame maldición. Según las leyendas, cualquiera que se quede en la zona después del atardecer se enfrentará a un mal destino. Existen diferentes orígenes para esta maldición, pero la historia principal se atribuye a un hindú que advirtió a los creadores del fuerte que detuvieran su construcción. Afirmó que, si alguna de las estructuras del fuerte terminaba siendo más grande que su propia casa, todo el pueblo se enfrentaría a la ira de la naturaleza, lo que supuestamente ocurrió cuando se erigieron las columnas del fuerte. Toda el área fue devastada por algún tipo de desastre natural. En otros relatos, la historia cuenta que un hechicero se enamoró de una de las princesas del fuerte y trató de hechizarla con magia negra. Desafortunadamente, el plan fracasó y el hechicero terminó maldiciendo a Bangar antes de su muerte, condenándolo a la desolación eterna. Poco después, el fuerte fue destruido durante una invasión y no quedó nadie para levantar la maldición. Independientemente de cuál sea la historia real detrás de la maldición, los lugareños definitivamente no toman al Fuerte Bangar a la ligera. Ha habido múltiples informes no solo de sucesos extraños en el área, sino también de accidentes extremadamente coincidentes. La mayoría de estos incidentes han terminado con la muerte de al menos una de las partes involucradas. Los habitantes locales se niegan a quedarse después del atardecer, alegando que cualquiera que lo haga nunca regresa. El Servicio Arqueológico de la India incluso ha colocado letreros que prohíben estrictamente la entrada después del anochecer. Mina Mir. La mina Mir es uno de los agujeros artificiales más grandes del planeta. Es una enorme mina de diamantes a cielo abierto ubicada en el este de Siberia y tiene aproximadamente 1.200 metros de ancho y 525 metros de profundidad. Es tan profunda que los helicópteros no pueden sobrevolarla debido a las peligrosas corrientes de aire. La mina fue descubierta en 1955, cuando geólogos soviéticos buscaban diamantes para competir con Occidente. Mir producía millones de quilates de diamantes por año y muy pronto se convirtió en una de las minas más valiosas del mundo. Sin embargo, la actividad minera no era una tarea sencilla. Los inviernos eran brutales, arruinaban las operaciones básicas y la maquinaria se congelaba. Los trabajadores incluso debían utilizar motores a reacción y dinamita para romper el suelo helado. La mina a cielo abierto cerró en 2001, después de quedar prácticamente agotada. Las operaciones subterráneas continuaron hasta 2017, cuando una inundación devastadora obligó a cerrar el complejo por completo. Hoy, la mina Mir no es más que un cráter masivo abandonado en medio de la nada. Strasse, Polonia. Strasse era un pequeño y pintoresco pueblo ganadero en el siglo XIV que sufrió los efectos de algunas de las guerras más devastadoras de la humanidad. Sus ruinas se encuentran en el suroeste de Polonia y hoy se alzan como una mezcla de edificios derruidos, vegetación descontrolada y un silencio inquietante. La historia de la ciudad comenzó cuando fue tomada por las fuerzas alemanas en 1939. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis la utilizaron como base militar debido a su ubicación altamente estratégica, empleándola para atacar las fronteras polacas. En 1945, los alemanes fueron expulsados y la ciudad quedó bajo la jurisdicción de la Unión Soviética. La influencia soviética fue tan fuerte que el lugar comenzó a ser conocido como la Pequeña Unión Soviética. Los rusos convirtieron la ciudad en una zona militar activa, trasladaron a soldados junto con sus familias y utilizaron los edificios para sus operaciones diarias. En su punto más alto, la ciudad llegó a albergar a casi 20.000 personas, aunque estaba cerrada exclusivamente para militares soviéticos. La ciudad estaba rodeada de alambre de púas y era completamente inaccesible para los lugareños. Funcionaba como un estado soviético en miniatura dentro de las fronteras de Polonia. También era conocida por otro nombre mucho menos amable, el Chernóbil polaco. Esto se debe a los rumores de que estaba destinada a convertirse en una base nuclear, ya que se almacenaban armas nucleares en su interior. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1990,
Todos los soldados y sus familias abandonaron la ciudad de inmediato. El lugar quedó atrás como un cascarón vacío de su antigua grandeza. Desde entonces, los únicos visitantes que la ciudad ha logrado atraer son buscadores de emociones y exploradores urbanos. Fordlandia. Fordlandia, una ciudad ubicada en la orilla oriental del río Tapajos en el Amazonas, fue una vez un distrito utópico destinado a imitar la idea de un estado perfecto. Fue comprado por el industrial revolucionario Henry Ford como un experimento práctico de su visión de una ciudad idealista. Henry Ford estaba buscando formas de tener en sus manos su propia producción de caucho, como respuesta estadounidense al monopolio británico sobre los árboles de caucho de Sri Lanka. Encontró que la Amazonia brasileña era la siguiente mejor respuesta, donde recientemente habían ubicado más árboles de caucho después de negociaciones con el gobierno brasileño. Ford logró adquirir 10.100 kilómetros cuadrados de tierra cerca del río Tapajos. El trabajo comenzó en el área en 1926, pero ya enfrentaba muchos contratiempos debido a la lejanía de la ubicación. Los materiales de construcción y las medidas básicas de seguridad eran difíciles de encontrar. El único acceso real al continente era a través del río Tapajos, que en sí mismo era una hazaña peligrosa. Los trabajadores locales lograron hacerlo funcionar y la ciudad finalmente estaba casi prosperando en 1928. Desafortunadamente, las cosas solo fueron cuesta abajo después de eso. Mientras que la infraestructura de Fordlandia era muy moderna y complaciente, las reglas impuestas a los trabajadores que vivían allí eran todo menos eso. Los gerentes de Ford vigilaban de cerca a todos, tenían medidas dietéticas estrictas establecidas y el alcohol estaba completamente prohibido. En última instancia, esto provocó que los lugareños se amotinaran contra los gerentes en 1930. Vandalizaron toda el área y causaron una cantidad significativa de pérdida monetaria en términos de reparaciones. Mientras que las multitudes alborotadoras finalmente fueron sometidas, el daño ya estaba hecho. La racha de mala suerte para Fordlandia apenas había comenzado. El objetivo original que hizo que Ford obtuviera la ciudad brasileña en primer lugar era cultivar más árboles de caucho. Sin embargo, cuando llegó el momento decisivo, los botánicos que contrató se dieron cuenta de que el área era propensa a parásitos y enfermedades. Esto haría que los árboles de caucho fueran muy poco probables de crecer allí en una sola pieza. Así que, en otras palabras, Ford tuvo que ahora reducir su pérdida y seguir adelante. Lo que su nieto finalmente hizo después de la Segunda Guerra Mundial fue vender Fordlandia a sus áreas periféricas por una pérdida neta masiva. La ciudad permaneció sin vida y sin humanos durante años, hasta que finalmente logró obtener algo de atención de los lugareños. Ahora hay alrededor de 3.000 personas viviendo allí. Centralia. Hemos notado claramente un patrón en la historia cuando se trata de incidentes en la minería de carbón. Son muy comunes, además de que también son muy peligrosos, no solo para la vida humana, sino también para el medio ambiente. Otro gran accidente relacionado con la minería de carbón, que se destaca por su peculiar naturaleza, hizo que un pequeño pueblo en Pensilvania llamado Centralia cerrara por completo. Centralia era un pequeño y tranquilo pueblo minero de carbón en Pensilvania que se vio afectado por uno de los incidentes relacionados con el carbón más extraños de la historia. El pueblo inicialmente estaba bastante bien equipado y albergaba a más de 2.000 residentes, pero en 1962 un incendio aparentemente inocente selló permanentemente el destino del pueblo. La supuesta historia detrás del incendio afirma que los bomberos locales quemaron un vertedero como siempre lo habían hecho y accidentalmente prendieron fuego a una vieja mina a cielo abierto, abandonada sin ninguna medida de protección. Instantáneamente, el fuego se extendió rápidamente y envolvió por completo los túneles mineros subterráneos. La gente finalmente comenzó a notar el aumento gradual de la temperatura y se dio cuenta de que algo andaba mal, pero incluso eso sucedió en el transcurso de unos pocos años, y para entonces las cosas habían ido demasiado lejos. En la década de 1980, comenzaron a aparecer enormes sumideros al azar en el área. Se volvieron tan comunes y peligrosos que varias personas fueron víctimas de ellos. La gota que colmó el vaso para las autoridades y los residentes fue cuando un niño de 12 años cayó en un sumidero de 150 toneladas, y aunque el niño sobrevivió, la ciudad fue marcada como insalvable y todos sus residentes fueron evacuados lentamente. En 1992, el estado de Pensilvania utilizó el dominio eminente para reclamar lo que quedaba de Centralia, condenando oficialmente la ciudad. La mayoría de sus edificios fueron demolidos y hoy solo quedan unas pocas casas y estructuras. El código postal de la ciudad incluso fue revocado en 2002, lo que la convirtió en un pueblo fantasma en todos los sentidos. Nivel 6. Prisión García Moreno. La prisión García Moreno, construida por el 2 veces presidente de Ecuador en 1869, fue uno de los lugares más brutales de este planeta.
La prisión, con capacidad para 300 personas en un momento, albergó a más de 2.600 personas en la instalación. Esto en sí mismo muestra lo cruel que era el lugar cuando estaba en funcionamiento. La prisión de 140 años estaba desierta cuando todos sus reclusos, en 2014, fueron trasladados a otras instalaciones en todo el país posteriormente. Se convirtió en un museo que se volvió un punto de acceso para los turistas que estaban familiarizados con su oscura historia. Uno de los casos más famosos fue el encarcelamiento de un expresidente y líder revolucionario de Ecuador, el general Eloy Alfaro. Después de que Alfaro y sus partidarios fueron detenidos, la prisión resultó ser la prisión de García Moreno. Más tarde fue asesinado en esta misma prisión junto con sus partidarios. Su cuerpo fue sacado de su celda y quemado. La prisión tiene una historia de hostilidad muy larga. Los peligros que acechan en cada rincón se pueden probar por el hecho de que había varios criminales mundialmente populares encarcelados allí. Por ejemplo, el asesino en serie de 15 años famoso por matar a 22 hombres, Juan Fernando Hermosa, era un prisionero allí. Líderes de la mafia, asesinos e incluso políticos famosos habían presenciado la brutalidad que era la prisión de García Moreno. Con tantas personas poderosas que albergaba en sí misma la prisión, básicamente no tenían estado de derecho. La mayoría de los prisioneros estuvieron allí toda la vida y no tenían nada que perder. Los asesinatos por el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas eran sucesos cotidianos en la prisión. La ley y el orden eran prácticamente inexistentes. Hoy en día, la prisión García Moreno es un escalofriante recordatorio de la historia más violenta de Ecuador, aunque ya no alberga a las personas más peligrosas del mundo en sus muros. Su existencia es un testimonio de la idea de que los humanos son mucho más peligrosos que algunos fantasmas. Memorial del vuelo 772 de Utah. El 19 de septiembre de 1989, el vuelo 772 de Utah estaba en ruta desde Brazzaville, República del Congo, a París, Francia, cuando la tragedia golpeó a todos los pasajeros. El vuelo era de rutina, sin nada que pareciera extraño o fuera de lo común. Sin embargo, en uno de los ataques terroristas más trágicos en la historia registrada, el vuelo 772 nunca llegó a su destino. Una bomba colocada en la bodega de carga por terroristas libios explotó 45 minutos después del despegue. Esto causó que la aeronave se rompiera y se estrellara en el remoto desierto de Tari, en Níger. Los 156 pasajeros y 14 miembros de la tripulación a bordo perdieron la vida. Los escombros del accidente cayeron en medio de la nada. Las duras condiciones del desierto, además de la peligrosa inestabilidad política, hicieron imposible que los funcionarios investigaran el sitio. No fue hasta 2007 cuando finalmente se construyó un monumento. Las familias de las víctimas vinieron juntas para crear un memorial en el mismo lugar donde se estrelló el avión. Pero no fue fácil. Tuvieron que viajar kilómetros con un equipo de seguridad masivo para llegar al área, solo para vislumbrar los últimos momentos de la vida de sus seres queridos. Usaron escombros de los restos junto con piedras volcánicas negras para construir un enorme círculo de 200 toneladas de diámetro que rodeaba el ala semivisible del avión. El ala se colocó en el centro del círculo de manera que apuntara hacia Francia, como un testimonio. Espejos rotos se dispusieron a lo largo del perímetro del círculo para representar la cantidad de vidas perdidas en la explosión. El monumento es lo suficientemente grande como para ser visible incluso desde imágenes satelitales. Sirve como un tributo inquietante a los que fallecieron en esa tragedia. Desafortunadamente, mientras algunos monumentos están destinados a ser conmemorativos, el sitio del vuelo 772 de UTA permanece en completo aislamiento. El Manila Film Center. El Manila Film Center fue un cine construido en 1981 en Filipinas. Estaba destinado a ser el propio LA de Asia, pero solo logró dejar su huella en la historia por las razones equivocadas. La entonces primera dama del país, Imelda Marcos, era una concursante de belleza ganadora que tenía un don para el teatro. Impulsada por su propio interés, asumió la responsabilidad de organizar un festival de cine y ordenó la construcción de una sala de cine diseñada para rivalizar con el prestigio de Cannes. El Festival de Cine de Manila estaba programado para celebrarse en enero de 1982 y la construcción del centro de cine comenzó 3 meses antes, con solo 77 días disponibles. Los trabajadores de la construcción no solo estaban sobrecargados de trabajo, sino que estaban siendo sumamente apresurados. Esta pobre gente fue empujada al límite para completar la estructura. Naturalmente, la tragedia golpeó solo un mes después. Un andamio se derrumbó en la escena. 169 trabajadores de la construcción que trabajaban en ese momento cayeron y murieron en cemento desecado rápido. Lo peor fue cómo los altos mandos lidiaron con el horrible accidente. En lugar de enviar ayuda de inmediato al sitio,
bloquearon a todos los rescatistas y ambulancias para que no ingresaran a la escena. Los informes afirman que el sitio fue completamente inaccesible durante al menos 9 horas. Desafortunadamente, la construcción continuó, y el Festival de Cine finalmente se celebró en la misma área que había sepultado a más de 100 trabajadores o más. Se informa que el Centro de Cine de Manila permaneció abandonado durante años. El último clavo en su ataúd fue el terremoto de 1990, que destruyó su estructura, y aunque se han hecho múltiples esfuerzos por revivir el teatro, tal vez algo con una historia tan oscura deba permanecer en las sombras. Zona de exclusión de Chernóbil. Las explosiones de la planta nuclear de la zona de exclusión de Chernóbil y la contaminación radiactiva fueron una vez cosa de ciencia ficción, hasta que se convirtieron en realidad en abril de 1986, cuando el cuarto reactor de la planta de energía nuclear de Chernobyl, en Ucrania, explotó. El resultado fue tan devastador que el mundo continúa sintiendo sus consecuencias hasta el día de hoy. En lo que parecía una prueba de seguridad de rutina para el reactor, los trabajadores masivamente poco cualificados cometieron un error. Irónicamente, los trabajadores estaban tratando de simular el comportamiento del reactor en el improbable caso de un apagón. En cambio, cometieron un error que provocó que el reactor y su combustible de uranio se sobrecalentaran aún más, lo que provocó que la contención se derritiera. Las explosiones instantáneas que siguieron a la fusión liberaron numerosos materiales radiactivos a la atmósfera. La contaminación fue tan grave que sus efectos se pudieron sentir hasta Europa. Aparentemente, alrededor de 100.000 kilómetros cuadrados de tierra fueron contaminados, lo que incluía a Rusia, Ucrania, Bielorrusia y algunas partes de Europa. El resultado de la explosión fue devastador. Ambos ingenieros líderes del equipo de seguridad perdieron la vida instantáneamente y en el transcurso de los siguientes meses, 28 trabajadores presentes en el lugar también murieron por síndrome de radiación aguda. La comunidad alrededor del reactor fue evacuada instantáneamente. Se creó una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor del sitio afectado y se aseguró a los evacuados que regresarían después de 36 horas. Desafortunadamente, la contaminación fue demasiada y no se pudo contener. Los niveles de radiación hicieron que el área fuera inhabitable y convirtieron no solo el sitio afectado, sino toda la ciudad de Chernobyl en una cápsula del tiempo congelada de la vida. El área parece tan inquietante y fantasmal ahora como lo era hace años. Puedes ver escuelas abandonadas con libros de texto polvorientos tirados al azar. También puedes ver el horror postapocalíptico de la noria vacía en el parque de atracciones Pripyat. Toda la ciudad impresiona con esta sensación de abrumadora quietud y fatalidad. Si bien algunas áreas se han abierto para visitas guiadas, todavía existen puntos calientes de radiación. El sarcófago previamente en descomposición del reactor afectado ahora se ha fortificado con un nuevo confinamiento seguro que hace un gran trabajo al mantener el área a un nivel seguro. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si este contenido te resulta interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.